cosa está complicada, ¿no? Definitivamente, y esto recién empieza, ¿no? Ya lo ha dicho el presidente del Poder Judicial, toda la investigación sobre el caso Odebrecht va a tardar 8 meses por lo menos en una etapa inicial. Ahora bien, en aras de la defensa de la democracia nos preocupa a todos lo que está pasando, ¿no? Que sean expresidentes, ¿no? Y los últimos gobiernos después del régimen de Alberto Fujimori, ¿no? Luego de la vuelta a la democracia y supuestamente, ¿no? Castigando, sancionando y cuestionando la corrupción que hubo en esa década, ahora aparezca esto. ¿Qué va a pasar? Bueno, por un lado están los funcionarios medios, digamos, mando medio, y por otro lado están los gobernantes y una red que podría ser inmensa. Son alrededor de 300 funcionarios que se dice están involucrados en esta historia de corrupción seguramente más grande, ¿no? En la vida republicana de nuestro país. Nos acompaña el doctor Fernando Ugaz, abogado penalista del estudio Ugaz Segarra, para entender un poco lo que ha dicho ayer Alejandro Toledo, ¿no? Y si su defensa es buena o es mala, o qué podría pasar tanto con Toledo como con los nombres que vayan apareciendo, porque siempre resulta que el colaborador eficaz es como inmaculado, ¿no? Y al final todo lo que dice va a misa, como se señala, ¿no? Pero hasta qué punto también es creíble. Esto se tiene que corroborar lógicamente con pruebas, con cuentas y en fin. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Primero permítame, disculpe si le incomodo, pero tengo que hacerle la consulta. ¿Usted o su estudio ha participado en algún arbitraje con Odebrecht? No, en lo absoluto, y por eso me siento con la total libertad de hacer los comentarios pertinentes, ¿no? El estudio de Ugaz Segarra no es Ugaz Sánchez Moreno. Correcto, bueno, claro, por la apellido Ugaz uno podría confundir, ¿no? Pero no. Entiendo que es otro estudio, pero igual le pregunto porque son varios los estudios que están involucrados en las adendas, que todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? O sea, muchos de los procesos que estos grandes consorcios o las empresas ganan, ¿no? Las licitaciones por un monto bajo, es como que un poco a dedo, ¿no? Finalmente direccionado, ¿no? Pero como dicen, la cutra, digamos, hablando criollanamente, está en las adendas, ¿no? Porque luego se presentan las adendas, el Estado presenta un árbitro, la empresa presenta otro y ahí se arreglan, ¿no? Y aparentemente en muchos de los casos los árbitros iban a perder, ¿no? Bueno, o para que ganen las empresas, ¿no? Bueno, en realidad la nutriente, digámoslo así, el mayor ingreso, digamos, según los análisis que ya nos dan los antecedentes, digamos, en relación a temas de corrupción, en relación a temas de licitación y en temas de concurso público, nos dicen que las adendas es todo un nicho donde, conjugado con los temas arbitrales, muchas veces se logra grandes beneficios y grandes objetivos. No es menos importante recordar que el tema de los arbitrajes cumplió un papel muy importante para el tema de la red Orellana. Y entonces esta designación de los árbitros y el tribunal arbitral, correcto, daban un sinnúmero de espacio muy grande para que gane siempre en los casos el señor Orellana. Esto aparentemente no es una excepción para el tema de los casos de Odebrecht. Correcto, hay total autonomía, ¿no? En los árbitros, ¿no? Bueno, sí. O sea, lo que se decía, el Estado debe acatar. Bueno, sí, definitivamente. Aparentemente sí estamos hablando de una organización criminal donde los particulares con miembros del Estado estaban coludidos todos para beneficiar al particular. Si esto es así, obviamente nada encuadra, digamos, fuera del contexto de que también en las adendas el particular y el Estado se hayan puesto de acuerdo para beneficiar al particular. Correcto, para que pierda el Estado. Y para que pierda el Estado, de tal manera que colocaron sus árbitros, digamos, Odebrecht, y que el Estado coloque a unos árbitros, digamos... Que vaya a perder. Que vaya a perder, lógicamente, que es una de las fórmulas, digamos, que se utilizan en estos temas de arbitraje, y que, digamos, la criminalidad en este tipo de niveles también es importante analizarla. Desde esa perspectiva, por ejemplo, entendemos que en más del 80% de los arbitrajes el Estado lo ha perdido con Odebrecht. Sí, pues. Y todos estos arbitrajes... Más bien acá ganamos, ¿no? En el Poder Judicial acá ganamos, sorprendentemente, pero bueno... En las adendas siempre perdemos, ¿no? Y mire lo interesante, digamos, lo interesante y lo curioso del tema. Se supone que la creación de los arbitrajes era porque el sistema judicial, en general civil, comercial, era un sistema lento, corrupto, burocrático, etcétera. Ahora resulta que las adendas y los temas arbitrales han sido
una herramienta aparentemente corrupta para hacer célere y para que pierda el Estado rápidamente las cosas, de tal manera que no hay, no es un tema mito, no es un tema, perdón, tabú. Claro. Es un tema que lo tiene que abordar tanto el Congreso como la Fiscalía. Yo no comparto la opinión de aquellos especialistas que dicen que el Congreso, ¿qué es lo que va a hacer? Que no tiene vela en este entierro. ¿Por qué? Porque me parece que el tema institucional y constitucional debe imperar. La Constitución manda que para temas de notoriedad política y pública debe intervenir el Congreso. Por ejemplo, cuando el doctor José Udá Sánchez Moreno participaba como procurador anticorrupción del gobierno de Fujimori, él iba a las sesiones del Congreso, informaba ante el Congreso, y el Congreso era un pilar de apoyo con la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Poder Judicial para la lucha anticorrupción. Claro, perdón, pero ahora, ahí la diferencia es que ahí eran todos contra el fujimorismo, ¿no? Sí, correcto. Eran otras fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Correcto. Ahora los involucrados están representados en el Congreso. Y a eso voy. Y uno dice, ¿para qué quieren información? ¿Será para ver por dónde viene la cosa? Sí, y entonces, bueno, esa es una cuestión, pero también la otra cuestión está en que acá no se trata de personas, acá hay un tema de instituciones. ¿Y a qué ha llegado una comisión parlamentaria? Esa es la pregunta, ¿no? Porque el grupo de trabajo de Pari llegó a nada. Y hoy, por cierto, Fernando Vivas en El Comercio escribe una nota conversando con Renzo Reyardo, ¿no? Que dice que igual, en la época cuando él participaba en un grupo de trabajo, igual le dijeron, no, mejor ahí no investigue, ¿no? Bueno, resulta que todos están involucrados. Bueno, pero a mí me parece que debemos de ir al tema institucional y refugiarnos en el tema constitucional e institucional. ¿Y por qué afirmo esta situación? Porque igual podríamos decir de cómo trabajó la Fiscalía en la época de la mafia de Orellano, cómo trabajó la Fiscalía o el Poder Judicial en la época de Vladimiro Montesinos. ¿A dónde llegó? ¿Cuáles fueron sus resultados? Recién tuvo que haber quiebras y tuvo que haber toda esta campaña anticorrupción para que luego se develen las cosas. Correcto. Dígame usted, y una cuestión muy concreta, en el caso de Odebrecht, ¿qué es lo que hizo la Fiscalía contra Odebrecht? El tema de Toledo, ¿hace cuánto sabe el Poder Judicial? No es un tema de ayer. Entonces nuestra justicia... El Congreso también sabe hace bastante tiempo. Correcto, lo que pasa es que nuestra justicia y nuestra Fiscalía recién se ha reavivado el tema, no por un tema de fiscales y jueces del Perú, ha sido por un tema del dictamen de Nueva York, ha sido por un tema del dictamen brasilero y la investigación de la Bajata, es un tema por los fiscales de Suiza, de tal manera que ese cuestionamiento que tenemos para el Congreso es más o menos el mismo cuestionamiento que tenemos para las instituciones fiscales y judiciales. De tal manera que lo que sí estoy de acuerdo es que hay que defender la institucionalidad. Hay que defender, y segundo, hay un tema de confianza entre las instituciones. Y a esta altura, si bien es cierto, muchos malos líderes de los partidos políticos están involucrados, pero la institución debemos recobrarla. Correcto. Y por eso es la confianza para la Procuraduría, para el Poder Judicial, para la Fiscalía y para el Congreso también. Correcto. Bueno, parece que eso se está solucionando. Ha estado hoy Carlos Sánchez, ¿no? Y ha conversado con la presidenta del Congreso. Ojalá, porque el fiscal Sánchez va al Congreso y se entrevista, pero puede ir el fiscal de la Nación y no puede ir un fiscal provincial. Eso me parece totalmente discutible. Y decir que él no tiene la información definitivamente es absurdo, ¿no? Hay mil formas como para entablar, y si quiere una sesión reservada, se da la sesión reservada. Y si quiere limitar la información, se da, correcto, por los canales respectivos. Ahora, a propósito, ¿qué le parece cómo se ha dado esto del tema Toledo? Porque se ha filtrado información, ¿no? Uno dice, oye, están pasando tantos días, ya cuándo va a ser la audiencia, pero en realidad no debió filtrarse la información. O sí, porque antes supo la prensa... antes que se realizara la diligencia, ¿no? En la casa de Camacho, ¿no? En realidad esto es verdaderamente increíble. Se supone que la investigación que pide la Fiscalía es una investigación reservada. Pero es increíble cómo, primero, la prensa sabía lo del allanamiento. Segundo, toda la filmación del allanamiento del interior también del domicilio también se ha difundido. Yo entiendo que ni su defensa de Toledo tiene conocimiento de esto. Tiene que estar, a ver, vamos a ver desde el punto de vista legal, porque él ayer dijo, ¿cómo es posible que hayan ido? No me han avisado, ni mi abogado. Ahora, yo entiendo que esto tiene que ser obviamente reservado, porque si no, le estás diciendo, pues, no, oye, guarda los documentos, ¿no? Mire, hay muchas... No tiene sentido. ¿Cómo debía ser legalmente un allanamiento? Bueno, como las detenciones, como las prisiones, y etcétera, normalmente son inaudita parte. ¿Esto qué significa? Si yo le informo a usted que va a ser detenido, obviamente hay un riesgo de fuga. Inaudita parte significa sin conocimiento de la parte. Sin embargo, los temas ya generan suspicacia cuando todo el mundo conoce, la opinión pública lo conoce, y menos los abogados defensores. Eso me parece que hay que conservar, proteger. Hay una redoble.
¿Por qué no se está poniendo en conocimiento muchas cosas al Congreso? Se afirma que es por la reserva, pero y esa reserva no se protege para la propia Fiscalía. Además, nos arriesgamos a que el señor Toledo también denuncie una persecución política, ¿no? Definitivamente, estas cosas son muy delicadas, hay que llevarlo con muchísima seriedad, con muchísima responsabilidad. El tema de Toledo, yo ahí sí tengo varios comentarios que hacer. El primero, 3 nada más voy a mencionar en este momento, el tema de Coteva. Era un tema que lo conocíamos desde hace años. Hace años. Permítame detener en ese punto. ¿Acaso hace tiempo no debió investigarse el desbalance patrimonial? O sea, es suficiente, ¿no? Me parece. Sí, existe. Hay un proceso abierto. ¿Pero hace cuánto tiempo? ¿Qué más se van a demorar? La pregunta es, ¿será pues que las instituciones extranjeras utilizaron el levantamiento de secreto bancario y financiero, los allanamientos, la cooperación internacional y una serie de mecanismos de restricción y de limitación de libertades con fines de búsqueda de la verdad de manera más eficiente que el Perú? Yo creo que la respuesta es sí. Yo creo que nuestras instituciones se quedaron cortas al momento de investigar al señor Toledo, ¿correcto? Y que nos volvimos y que perdimos algo de eficiencia de todo lo aprendido del gobierno de Fujimori. En el gobierno de Fujimori se realizaron incautaciones, allanamientos, interceptaciones telefónicas, se dio una ley especial de limitación de derechos para investigar los delitos. Acá, en el tema de Toledo, ya teníamos todas las normas, no teníamos ningún impedimento para hacer todo este tipo de mecanismos, pero sin embargo, no lo hemos hecho, o no se sintió la envergadura, y sin embargo debemos de acoger ahora la información de los de Odebrecht, de un colaborador. Perdón, pero ¿no hubo voluntad o a qué se refiere? Me parece que faltó liderazgo. Parece que hubo... O sea, seguir un poco la línea, o sea, llegar a la raíz del asunto. Me parece que en un momento acá se politizó mucho el asunto, se veía mucha corrupción para un lado, y estas personas que estamos luchando contra la corrupción, por otro lado eran los que estaban cometiendo los delitos de corrupción también. Y coincidimos con las elecciones también, ¿no? Correcto. Entonces, en la cual el señor Toledo participó, o al menos quiso participar, ¿no? Entonces definitivamente me parece que esto hay que verlo de una perspectiva integral, ¿no? La Fiscalía tiene lo propio, tiene que hacer una autoevaluación de su trabajo a esta altura y debemos mejorar en ello, ¿no? Ahora, permítame hacerle 2 preguntas para entender un poco relacionado al punto que usted señala. Joseph Maiman, ¿no? Ya se sabía desde el caso de Coteva que si es que había algo por ahí era el hecho que él sea un testaferro, ¿no? ¿Por qué? Porque Alejandro Toledo decía, él me ha prestado el dinero. Y claro, el señor es millonario, aunque creo que ahora está quebrado, según dicen, está un poco complicado, ¿no? Pero ¿no era más fácil seguir la ruta del señor Maiman? ¿Y cómo se puede hacer en esa misma línea si él es extranjero? ¿Se pide una cooperación internacional? ¿Cómo se puede levantar el secreto bancario del señor Maiman? Absolutamente. Los apremios y la cooperación internacional funcionan. Si hemos querido tomar la declaración en el extranjero, correcto, como lo hemos hecho acá para el caso fiscal de este tema de la iglesia, correcto, y este tema de los sodalicios, correcto, hemos visto la performance que ha hecho la Fiscalía y ha ido al Vaticano y ha tomado la declaración. Esto se puede hacer con Maiman y con cualquier persona en el mundo. En ese momento no se hizo. Volvemos al mismo tema, hay un tema de liderazgo, hay un tema, me parece, mire, ve, ¿por qué es que en Brasil hubieron 70 candidatos, correcto, postulando para colores eficaces? Me parece que ahí tuvo una performance y una experticia por parte de los funcionarios en Brasil para poder abordar esta cosa, digamos, macro, con una mejor perspectiva. Para poder llegar totalmente a los peces gordos que dicen, cual. ¿no? Pero acá parece que no hay una política de colaborador eficaz. O sea, no hay una política de darle todas las facilidades a un colaborador eficaz para que finalmente, como se dice, tire dedo, ¿no? Mire, como que señale al culpable, a los otros culpables, ¿no? Lo que pasa es que los peruanos en general, no digo la Fiscalía del Poder Judicial, tenemos una memoria selectiva y además corta. Y nos olvidamos que la caída de todo este tema de corrupción del gobierno de Fujimori fue principalmente por el hecho de solamente 4 o 5 colaboradores eficaces al comienzo. ¿Quiénes eran? Una de las principales líderes de colaboración eficaz fue Matilde Pinchi Pinchi, que se enfrentó a congresistas, a ministros, al mismo Vladimiro Montañez Torres, y tuvimos, la señora Matilde Pinchi Pinchi tuvo no menos de 2000 confrontaciones durante toda su época. Entonces, experiencia, experticia y, digamos, la utilización de la herramienta de la colaboración eficaz, lo hemos tenido. Lo hemos tenido. Ahora, siempre ha sido la ley que el acusado, digamos, es el que se tiene que acoger,
O sea, ¿el Estado no puede ofrecer la colaboración eficaz? El nuevo Código Procesal Penal permite Ese es lo lógico, el acercamiento. ¿no? Y eso estamos hablando de delito de corrupción, pero en otros países como Estados Unidos, incluso con terrorismo, o sea, se le ofrece colaboración eficaz porque se quiere llegar, digamos, al autor intelectual, ¿no? A los verdaderos responsables, ¿no? Bueno, yo pienso que estamos mejorando en eso. Hemos utilizado la herramienta de la colaboración eficaz, por ejemplo, para los temas de los gobiernos regionales, en los casos de Gregorio Santos, etcétera. Pero acá el señor Luyo, ¿no le sorprende que el señor Luyo no haya querido cogerse? Bueno, lo que pasa, por eso digo, lo que pasa es que hay algunas instituciones o hay algunos escenarios criminógenos donde es mucho más útil los temas de la colaboración eficaces y de los acuerdos premiales. Por ejemplo, el fiscal de Nueva York, ¿cómo es que logró tener ese acuerdo? Por un acuerdo de colaboración eficaz, por un negocio, por un acuerdo de beneficios que le otorgó al declarante para que pueda brindar toda esta información. Entonces, ¿esto lo hemos podido hacer acá? Sí. Lo que pasa es de que debe existir algún nivel de estrategia, alguna forma tecnificada en negociación para que los fiscales puedan llegar a buenos acuerdos y a mejores acuerdos con las personas que en este momento están en el nivel de liderazgo. Porque el señor Luyo le dices, ok, por cohecho te puede decir 8 años de prisión, por lavado de activos te puede decir 15, vamos a ir a 15 por si acaso, ¿ah? Pero tú vas a salir libre, si es que hablas. Correcto. Pero si tú le dices al señor, bueno, vas a tener un beneficio de 2 por 1 y probablemente te vayas a prisión 5 años, bueno, yo también la pienso, ¿no? Y veo quién da más, ¿no? Bueno, o sea, hay que ser claro, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que acá hay varios temas que tiene que explicar la Fiscalía y el Poder Judicial. Yo confío muchísimo en la Fiscalía y el Poder Judicial, pero esa confianza, digamos, no limita a uno que pueda hacer un análisis crítico de la función. Uno revisa las resoluciones de prisión preventiva, tanto de Luyo como de Cubas y como de Navarro, y uno se encuentra con un vacío muy importante. ¿Cuál es ese vacío? Que en todos estos casos los acuerdos para la corrupción, las coimas, han sido recibidas para beneficiar a un tercero particular. Esto es para Odebrecht, pero ninguno de ellos está por colusión. El delito de colusión no está como delito por el cual están presos Luyo, Cubas y Navarro. Cohecho, ¿no? No, el cohecho es recibir la coima. Por eso están presos, quiero decir. Claro, sí, pero tú recibes la coima no por gratis, no por no hacer nada. Lógico. Era para que ganen las empresas licitadas. Lógico. Entonces, por esa razón, por la colusión, al beneficiar, correcto, al particular en perjuicio del Estado y para que ganen las licitaciones, justo por ese delito que tiene aproximadamente hasta 15 años, es que no están procesados. Y además, ¿qué implica esto? Todos han actuado juntos. Totalmente, ¿no? De tal... ¿Qué hay significa una asociación ahí, ¿no? ¿Qué significa esto? En el delito de colusión, correcto, al igual como el tema de corrupción, tanto el beneficiado por el acuerdo colusorio, correcto, como el que recibe la dádiva, el particular como el tercero, son involucrados. El tercero, esto es el particular, correcto, es el que le van a otorgar la licitación. ¿A quién le otorgaron la licitación? A Odebrecht. Bueno, desde estas prisiones preventivas, si sacamos el tema de colusión, Odebrecht no sería el cómplice primario, no sería el que ha ayudado para obtener los beneficios. Ese es un vacío muy grande que espero que sea subsanado lo más pronto posible, porque por menos cosas en los gobiernos regionales a los particulares los han llevado a prisión o los están procesando. Sí, claro. Y esto no está pasando en estos casos de Luyo, Cubas y Navarro, ¿no? Correcto. Bueno, yo pensé que usted se refería más bien a más arriba, ¿no? Los ministros o alguien más que esté involucrado, ¿no? Ok, pero ese es el caso de funcionarios públicos. En el caso de los particulares, los que ganan la licitación... ¿Por qué? ¿Por qué es importante que Graña y Montero esté investigado acá, en este caso? Ahora, perdón, y los representados de la empresa. Quienes representan a la empresa. A eso voy, porque no es que hayan ganado solamente uno, es importante que la investigación sea mucho más amplia y global. Bueno, está declarando el representante de Odebrecht en el Perú, me parece, ¿no? Pero está libre. Más bien, el colaborador eficaz es barata, ¿no? Correcto. Habría que ver si como parte del acuerdo es que no sean procesados ni siquiera por colusión. Correcto, ¿no? Siempre nos dirigimos hacia el Estado, ¿no? Y a las instituciones públicas, pero nunca vemos las privadas, ¿no? O sea, ¿quién está detrás? O sea, ¿quién es el que corrompe, no? Discúlpeme, a los funcionarios públicos hay que protegerlos y hay que cuidarlos, pero si no fuera por esos millones que doblegan y ponen de rodillas al Estado muchas veces,
Y entonces los particulares deben responder por esas cosas. Y justo los delitos de colusión permiten que el particular también responda por esas cosas. Bueno. Y esos delitos no están siendo materia de procesamiento para el tema Luyo, Cubas y Navarro. Salvo ¿no? la parte Y administrativa, Tejada, ¿no? Que aparentemente no va a poder licitar de nuevo, ese tema que se está viendo, ¿no? Sí, pues, pero que estos delitos superan esos escenarios Y las administrativos. multas, que también parece que el único castigo es en el bolsillo, ¿no? Lo cual está mal, o sea, tiene que haber una sanción penal, ¿no? Yo pienso que debe haber algo ejemplar en este caso. ¿Y por qué pienso que debe haber algo ejemplar por este caso? Porque durante toda una primera etapa que se persiguió para los delitos de corrupción de funcionarios del gobierno de Fujimori, se supone que estábamos sacando unas moralejas. Y ahora resulta que los que eran líderes en anticorrupción y en pleno contexto de esa lucha, comenzaron a cometer delitos de corrupción. Este es el momento para sacar las conclusiones y las moralejas. Claro, es un punto de y quiebre. estos son los momentos de enseñanza. Yo soy abogado penalista y yo no vengo acá frente a usted en esta entrevista para decir ni que defiendo solo inocentes, ni que defiendo solo a víctimas. Hay imputados y se les debe respetar la presunción de inocencia, pero soy un peruano. Y exige también a las instituciones, así como a los fiscales, a los procuradores y al Congreso, que esta situación sea una investigación de amplio alcance. Correcto. Y que no permita que los temas de colaboración generen escenarios de impunidad. Y si esto no se castiga, hoy es un punto de quiebre, creo yo también, si esto no se castiga nunca más, pues habrá sanciones, ¿no? Habrá siempre la impunidad, ¿no? Sobre todo porque ahora muchas veces la clase política desacreditada y se piensa que pues es también inimputable, ¿no? Y es el momento más bien de demostrar a las instituciones, y así como en Brasil, porque en Brasil hay como 50, 60 funcionarios y políticos, es como un poco refundar la república. Yo creo que sí es necesario, no solamente para políticos, nuestros periodistas, nuestros líderes de opinión, Correcto. que han recibido donaciones, digamos, muy importantes. Esas cosas van a servir para reflexionar de mejor manera pues, nuestra sociedad. Lo indignante es que hace refundir, ¿no? 16 años pensábamos que esto se había acabado, ¿no? Y en realidad siempre ha ocurrido, ¿no? Y a veces más, a veces menos. Y va a continuar si no aprendemos de nuestros errores, si no aprendemos de esta lucha y de lo que queremos lograr, ¿no? Doctor, el tiempo nos está ganando. Volvamos al caso Toledo. Usted hablaba de la presunción de inocencia. Ya, ¿hasta qué punto llega Alejandro Toledo? ¿Vio la entrevista que dio ayer para Cuarto Poder? Sí, ¿Lo correcto. escuchó? Sí, sí, ¿Qué le correcto. parece? Él le dice a Jorge Barata, a ver, dime dónde está mi cuenta. Claro, una coima no deja huella, pues no, es absurdo, ¿no? Pero ¿cómo se puede llegar a concluir que efectivamente el amigo Maiman cobró para luego repartir? O sea, ¿cómo se puede determinar esto? Bueno, en principio hay que entender tres cosas acá de entrada, ¿no? En principio, los delitos penales tienen un nivel probatorio indiciario principalmente. Por ejemplo, para cometer un delito de violación yo no llamo hinchas, pues. Yo no llamo a público para que me vea. Claro. Un delito de corrupción igual. El escenario principal donde se mueve este tipo de criminalidad son escenarios secretos, cerrados, limitados para el ojo público. Ese estándar elevado que nos dio la lucha anticorrupción contra Fujimori, Correcto. de que todo se filmaba, Los videos, claro. ese es un alto estándar. Exacto. Que no es lo normal, eso es lo raro y la excepción. Acá no hay pruebas, incluso dicen que cuando claro. Barata iba a Palacio no quedaba registrado. Entonces Toledo, que antes se mofaba o se reía de los argumentos de defensa de los fujimoristas, claro. que estaban procesados, que decían ahora un poco más y nos dice dónde está mi video. Y ¿no? bueno, ¿no? recordemos que el informe Kroll también no encontró el dinero, o sea, seamos claros. Y ya, o sea, ok. no hay tampoco las cuentas. Y él dice ahora, ¿a dónde está mi cuenta? ¿Dónde está? Entonces verdaderamente que esa es una estrategia bastante inocente de defensa que estaría planteando el señor Toledo. A ver, si usted estuviera al otro lado, ¿cómo desbarata ese argumento? Bueno, yo creo que la Fiscalía hace bien en verificar la ruta dineraria. Segundo, yo creo que también... pero la ruta va a una cuenta al nombre de Joseph Maiman. Sí, correcto. Y aparentemente eso es lo que se especula, ¿no? Correcto, pero indiciariamente, no estamos acá, una decisión de prisión no es una sentencia. No ha habido juicio oral, todavía no hay contrainterrogatorio, todavía no ha venido Barata acá al juicio para declarar. Pero él frente puede a ir con jueces. prisión preventiva simplemente porque Joseph Maiman recibió un dinero. Principalmente iría por la declaración corroborada
de estos colaboradores eficaces, que entendemos que es el señor Barata, sí, que primero tendremos una declaración del señor del colaborador eficaz. Segundo, la corroboración documentaria, los depósitos, ¿cierto?, generados por tal motivo. Ahí no sabemos más porque, ojo, lo que se ha llenado en Camacho parece que da muchas pistas, ¿no? Parece que da más pistas. En la presunta responsabilidad de Toledo Manrique, me refiero, ¿no? Correcto. Pero eso no lo sabemos nosotros. Lo único que sabemos nosotros es que hay una cuenta en la cual Joseph Maima recibió 11 millones de dólares. Tenemos las empresas offshore que han sido manejados, ¿correcto? Creadas. Creadas ahí se para puede lograr relacionar la con adquisición. Ahí se puede relacionar con Ecoteo. Correcto, correcto. Y entonces, y la no explicación, la no justificación de todos estos ingresos, estos desvíos o entregas dinerarias. De tal manera que por lo menos indiciariamente, no probado para sentencia condenatoria, sino indiciariamente para llevar a una persona y sujetarla a proceso, esto sumado a su viaje al extranjero, ya ha dado afirmaciones de que él no se va a someter a una justicia que no es justa, ¿cierto? Claro, y entonces todos estos elementos podrían permitir que la justicia diga, bueno, señor Toledo, usted tiene que ser arraigado acá en el país, tenemos que traerlo a usted y ponerlo a decisión, digamos, a someterlo al proceso hasta el final del proceso para esclarecer de una vez ya todos estos datos, todos estos elementos. Mire, ve. Fíjense, perdón, en paralelo lo que pasa con Nadine Heredia, ¿no? Que ahora ya no puede salir del país, tiene que pedir permiso, ya no puede trabajar afuera, pero ahí también hay una presunción de inocencia y también se hablan de las agendas, o sea, creo que una agenda, o que en este caso si uno compara con que Barata ha dicho que ha depositado y se encuentra una cuenta y él la relaciona con Toledo, es mucho más grave que el caso Nadine, ¿o me equivoco? Mire, bueno, ambos serán graves, sí, imagino. Mire, los niveles pero ahí no hay ruta de dinero, ¿ah? En el caso de las agendas todavía no hay ruta de dinero. Se afirmaba que se traían a partir de maletas y una serie de cosas, y eso entiendo yo que va a tener su potencia quizás no tanto por ahora, o quizás solamente para la señora Nadine. Habría el tema todavía de los fiscales suizos, qué novedades nos tienen, perfecto, pero los familiares de la señora Nadine, etc. Es la misma fiscalía. Pero acá tenemos que entender algunos detalles de diferencia. La señora Nadine ha tenido un perfil de sometimiento a la justicia gradual e importante. Ha ido a las comisiones del Congreso, ha ido a las declaraciones, tantas veces ha sido citado por la Fiscalía, está pidiendo permisos, ha viajado cumpliendo con las reglas y por eso que se mantiene ese nivel. Parece ser que el caso del señor Toledo, al haber evidenciado todos estos elementos, lo que está perfilándose es principalmente que aparentemente no hay sujeción a la justicia, hay un peligro de fuga, o por lo menos que se quede en el extranjero. Es peor aún, a eso correcto, sí. Por eso lo interrumpo, sí, porque es peor, digo, o sea, hoy es más grave. Para el tema de peligro de fuga, sí. Yo creo que Toledo debería estar acá en el país respondiendo con respecto a todas estas imputaciones. Bueno, eso es lo que vendría luego, ¿correcto? Correcto, sí, definitivamente. Ahora, ¿qué más deberíamos tener? Deberíamos tener la declaración del señor Joseph Maima. Debería tener estas coordinaciones que se está haciendo con Panamá y Costa Rica, parte del fiscal de la Nación, para los documentos ya más precisos en relación al levantamiento allá de las offshore y los documentos, ver ahí las normas internas nacionales, ¿correcto? Eso me parece que es importante. Esos niveles de cooperación internacional me parece que son importantes. Al igual como se hizo con Suiza, con todos estos documentos, igual debería ser en Panamá y en Costa Rica. Y todos estos elementos nos van a permitir armar el caso que traiga el señor Toledo acá a la justicia peruana. Usted viendo la realidad, con eso termino, con una respuesta concreta. ¿Lo ve complicado, Alejandro Toledo? Absolutamente. Con lo que estamos viendo y lo que se sabe. ¿Lo ve muy complicado? Absolutamente. Y sobre todo el grado de complejidad se extiende porque aparentemente el tema de la interoceánica parece no solamente ser un tema relacionado a Toledo, sino de repente también a sus ministros de ese tiempo, ¿no? Bueno. Gracias, muy amable, doctor Fernando Ugaz, abogado penalista del estudio Ugaz Segarra. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en 7.3 Noticias.